producción, ¿sí? Entonces, dos ecuaciones recursivas, estos son los elementos que ahora la componen. Tenemos adicionales, por supuesto, por los costos de inventario, los costos de producción, y estos valores que son demanda, que se tiene que respetar en cada una de las etapas, y es particular de cada una de las etapas, costos de inventario y costos de producción. Y nuestras dos ecuaciones recursivas con, decía yo, esta condición para asegurar que esté dentro de los valores permitidos entre el cero y la capacidad que se tenga tanto de producción como de almacén. Entonces nos vamos a el ejemplo con cierto detalle. Y dice, es una compañía que puede fabricar hasta 4 computadoras por semana y se ha comprometido a entregar en cada una de las siguientes 4 semanas 3, 2, 4 y 2 computadoras respectivamente. Esto es, en la primera semana 3, en la segunda 2, en la tercera 4 y en la última 2. Los costos de producción están en función del número de computadoras fabricadas y se dan en esta tabla en miles de pesos o de dólares, lo que sea. Entonces, si se producen 0, pues el costo es de 4 porque las máquinas están trabajando. Si se produce 1, el costo es de 13. Si se producen 2, el costo es de 19. Si se producen 3, el costo es de 27. Y si se producen hasta 4, es 32. La producción máxima son 4. Hay costos de producción, inclusive, decía yo, cuando no se produce nada, de acuerdo a esa tabla. Ahora, las computadoras pueden entregarse al final de la misma semana en que se fabrican o pueden almacenarse para su entrega futura con un costo de 4,000 por semana. Estos son los costos de inventario. Pero no se pueden almacenar más de 3 computadoras al mismo tiempo. El inventario actual es de 0 y no se desea ninguna computadora al final de la 4ª semana en el almacén. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas computadoras deberán fabricarse en cada una de las siguientes 4 semanas para cumplir todas las demandas a un costo total mínimo? Bueno, entonces, ¿perdón? Creo que hay una de nuestras compañeras que no ha podido entrar. No sé si la puede aceptar. No la veo, nomás tengo al joven Jaciel. Ahí va. ¿Quién más? No veo a nadie más en puerta. Ahí está. Jaciel, que ya había dicho que sí. Adrián, César, Patricia, supongo que esa es la compañera. Sí, gracias. Entonces, regresamos. Entonces, estamos identificando los elementos de este caso ahora de producción. Entonces, es un proceso de 4 etapas definidas por las semanas de producción que se van a analizar. El estado U en la etapa J es el número de computadoras en inventario y se manejan de 0 hasta 3 porque aquí las condiciones establecen que no se pueden almacenar más de 3 computadoras. Esas son condiciones particulares de este caso. Entonces, el inventario, que se define por la variable U, corre de 0 hasta 3, mientras que la producción, o la variable X, ¿no?, representa las unidades producidas, y eso sí va de 0 hasta 4, la producción máxima es 4. Tanto los costos de inventario como los de producción son independientes de la etapa, es lo que decía yo al principio, y entonces los IJ de U son simplemente I de U, y es 4, le quito los miles, eran 4,000, acá estaban arriba. Costo de inventario eran 4 por semana, por unidad, por supuesto, entonces le quito los miles y son 4 por U. Tantas unidades U se almacenan por el costo de 4. Y los FJ de X, que son los costos de producción, pues también son independientes de la etapa, solo dependen de X, entonces simplemente F de X, y estos son pues los de la tabla, ¿no? 4, 13, 19, 27 y 32 respectivamente. Las demandas, que eran estos valores que les establecí aquí al principio, en las próximas 4 semanas pues se tienen que entregar esas computadoras. Entonces, esta promesa, ¿no?, de computadoras semanales pues es lo que corresponde a nuestras demandas, y son para la primera semana 3, para la segunda 2, tercera 4 y cuarta 2. Esas ya están también establecidas en el modelo, o en este caso en particular. Entonces empezamos cálculos de atrás para adelante. Perdón, me regreso aquí arriba. Ecuación recursiva para etapa enésima, aquí está. Mn de U es I de U más Fn de demanda menos U. Entonces me voy para el caso de n igual con 4 y tengo M4 de U, es I de U, que son 4 por U, más los costos de producción de este valor, ¿no? Demanda, estoy en etapa 4, en semana 4, menos el valor de U. La U corre de 0 a 3,
y el D minúscula está definido por D4 de U, y en este caso el D4, aquí está, arriba vale 2, ¿no? Entonces, corremos de atrás para adelante, valores, opciones de U de 0 a 3. Entonces, cuando U vale 3, no hay más que sustituir aquí 4 por 3, más F en la demanda que dije yo que valía 2, está aquí arriba, demanda menos U que vale 3. Como esto es un valor negativo, esto automáticamente vale la M mayúscula famosa y no hay una decisión óptima. Esto finalmente sería pensar que es como el vacío. No hay una decisión óptima porque ese valor M está asociado con este valor que es negativo, ¿sí? Y entonces me voy al siguiente valor de U. Cuando U vale 2, otra vez nada más es sustituir 4 por 2 más F de 2 menos 2. Este sí ya tiene un valor numérico que es F en 0, 4 por 2, 8, y F en 0, en los cálculos, digo, en los valores, la tabla de costos de producción, F en 0 son 4 unidades, entonces es este 4 que estoy sumando aquí. 8 más 4, 12, y el correspondiente de 4 de 2, que es el programa óptimo de producción en la etapa 4 al producir 2, por definición es demanda menos el valor de U. La demanda es 2, el valor de U es 2, 2 menos 2, 0. Este ya tiene un valor numérico. U vale 1, 4 por 1 más F de, aquí sería 2 menos 1, que es 1, y entonces 4 por 1, 4, y F en 1, me regreso a la tabla, y es este 13 que está acá. Entonces 4 más 3 es 17, y esto es diferencia entre demanda, que sigue siendo 2, menos el valor de U, que es 1, vale 1. Y finalmente, cuando U vale 0, 4 por 0 es 0, más F en 2 menos 0, que sería 2. Entonces 0 más ese 19 es este que tengo acá, ¿no? Es F en 0, en 2, perdón. Entonces 0 más 19 es 19, y el correspondiente programa óptimo que denoto por D4 de 0 es demanda menos U, es 2 menos 0, es 2. Y con eso están concluidos los cálculos de etapa 4, ¿sí? Seguimos para atrás, nos vamos a ir a etapa 3, cambio la ecuación recursiva, si me dejan regresar aquí arriba. Ecuación recursiva para las etapas restantes es MJ de U, son los I de U, que ya sabemos que no dependen de J, más el mínimo sobre X, de F de X, que tampoco depende de J, más MJ más 1 de esto, U más X menos DJ. Entonces, etapa 3 es esta que está aquí. J vale 3, M3 de U es 4U, que son los costos de inventario, más el mínimo sobre X. La X, acuérdense que corre de 0 a 4, es la producción máxima. ¿De quién? De F de X más los M4, que son los rendimientos que acabamos de generar, de esta diferencia. U más X menos la demanda. Y la demanda, si subo otra vez aquí, que no sé por qué no me lo pusieron ahí. La demanda 3 vale, ahora voy sobre este valor, vale 4, ¿sí? Entonces, este D3 vale 4, ese está fijo para todos los valores de U correspondientes. U va de 0 a 3 y se define el D3 de U como esta que dijimos que es 4 menos U. Entonces, corremos U en esta expresión. 4 por 3 más el mínimo, X siempre corre de 0 hasta 4, es independiente de U, a diferencia de inversión, ¿sí? Entonces, primer valor sería cuando X vale 0, entonces F en 0, este primer valor, vamos a desglosar aquí nada más algunos. Cuando X vale 0, esto es F en 0, que son los famosos 4 costos de producción, estoy haciendo esta primera suma, F en 0 más M4 de ¿quién? M4 de diferencia entre U, que vale 3, más X, que es 0, y menos la demanda que dije que vale 4. Como esta es una diferencia negativa, entonces automáticamente vale M mayúscula. Entonces M más lo que sea, pues seguirá siendo M, ¿sí? Voy a hacer esta suma de aquí en medio, para que quepan. Esto es en 0, en 1, en 2, esta sería en 3, ¿no? Entonces F, cuando X vale 3, esto se supone que son 3, F en 3 más M4 en ¿dónde? U vale 3, X también vale 3, es 6, y menos la demanda que era 4, esto vale 2. Entonces,
busco F3, F en 3 y M4 en 2. Entonces M4 en 2 vale, acá está, es este 12, es el que estoy sumando aquí, y el F en 3, me voy a la tabla de costos de producción, y F en 3 vale 27. Entonces estoy sumando 27 más 12, ¿sí? Y bueno, y las sumas anteriores, ¿no? Finalmente es correr X de 0 a 4. Entonces nada más les ilustro aquí esta primera, que sería el 4 más M, y esta penúltima, que es cuando X vale 3, es F en 3 más M4 en 2. No hay más que seguir esto que está aquí arriba para U vale 3 y el D3 que también está fijo, que vale 4. Y finalmente hacemos aquí las sumas y resulta que el mínimo es... pero ya le sumé el de aquí afuera. 13 más 19 son 32. 19 más 37 son, ¿qué? 36. Y esta otra suma son 27 más 12, 39. Pero sumado con el 12 de aquí afuera, 4 más 3, 12. Entonces me quedo con el 32, que era el primero, es el mínimo, y más el 4 por 3, 12, me da este 44. Y el D3 de 3, por definición, es demanda, que vale 4 menos el valor de U, 4 menos 3, 1. ¿Sí lo ven? No hay más que seguir esta expresión que está aquí, para el caso de U igual con 3, y con X que corre de 0 hasta 4, es independiente de la U, ojo con eso, y el hecho de que la demanda para este periodo 3 o etapa 3 está fija en 4, como están aquí estos valores. Me voy a M3 de 2, es 4 por 2, más el mínimo, otra vez, F en 0, más M4 en X vale 2, perdón, U vale 2, X vale 0, y la demanda es es 4, pues, y con este menos, esto queda negativo, por eso está más M mayúscula positiva. El siguiente es F en 1, más M en, todavía queda un valor negativo, porque es 2 más 1, 3, menos 4, sigue siendo negativo, y a partir de aquí ya tengo estos valores numéricos, ¿no? Entonces, 19 más 19, que es F en 0, 1, 2, F en 2 más, esta debe ser M en 0, aquí están, M en 0 es este 19 que estoy sumando, el segundo tanto, y el primer 19 es este que regreso aquí, en 2, ¿no? Entonces, 19 más 19, luego 27 más 17, que es, voy para arriba, este 17 que está aquí, y aquí voy para la derecha, es este 27 de acá, 27 más 17, y el último es 32 más 12. Entonces, el 12 de aquí arriba y el 32 de la derecha. 32 más 12. La suma mínima debe ser 38 y más 8, que da el 46. Y el D3 de 2 es 4 menos 2, 2. Seguimos corriendo U igual con 1, bajo la misma ecuación que tengo aquí arriba. X sigue corriendo desde 0 hasta 4, y finalmente cuando U, ese valor nos da 50, con el D3 de 1, 3. Y finalmente cuando U vale 0, pues este valor nos da 51, es la mínima suma por aquí, la que no depende de las M's, por supuesto, y el correspondiente D3 de 0 vale 4. Continúo con etapa 2, sin mayor diferencia, la misma ecuación recursiva de la etapa 3, corregido ahora o recorrido el subíndice a J igual con 2, M2 de U es 4 veces U más el mínimo sobre X, que corre de 0 a 4, de F de X más ahora M3 de U más X menos D2. Y D2, que es la demanda en la etapa 2, vale ahora 2. Ahora vamos a ver esa. Y entonces hacemos cálculos, aquí no tengo mayor problema, es seguir nuevamente esta ecuación recursiva y utilizando ahora los cálculos de la etapa 3. Y entonces M2 de 3, 66, no hay una decisión óptima porque esta diferencia es un valor negativo, esto vuelve a ser, digamos que el vacío,
M2 de 2, 63 con ya una decisión igual a 0, M2 de 1, 68 con decisión igual a 1 y M2 de 0, 70 con decisión igual a 2. No me entretengo mucho, etapa 2 es análoga a la etapa 3. Vámonos a la etapa 1 donde cambian un poco las cosas. ¿Qué sucede en la etapa 1 que es inherente de la etapa 1? Así como con inversión teníamos que pensar que es la última etapa del proceso en cuanto a cálculos, pero es el inicio del proceso en sí. Entonces, aquí en la etapa 1 es nuevamente la última de los cálculos. Utilizo la misma ecuación recursiva de las etapas anteriores 2 y 3. Aquí está, actualizada para J igual con 1, pero en términos de inventario, ¿por qué solamente utilizo U igual con 0 y no 1, 2 y 3 como en las otras etapas? Si regresamos aquí al problema, aquí establece la condición particular del inventario. El inventario actual es de 1, es decir, al principio el inventario es de 1 dije, de 0. El inventario actual es de 0, es decir, al principio del proceso no hay inventario. Entonces, esa es la condición inherente a mi etapa 1, así como había también una particular en cuanto a cuánto invertíamos en los casos de inversión, ¿no? Entonces, ahora para la etapa 1, la única posibilidad es que U valga 0, porque al inicio del proceso no, no hay inventario. Entonces, U igual con 0 es la única opción viable para etapa 1. ¿Sí lo ven? Sí, profesora. Sí, maestra. Ok, entonces único cálculo para etapa 1 pues es M1 de 0, sobre esta ecuación recursiva pues es 4 por, esto debería ser 0, porque ya la U ya sé que vale 0, ¿no? 4 por 0, que por supuesto pues se va, más el mínimo de, aquí están corriendo X entre 0 y 4, entonces este 4 es F de 0 y esta M debe ser ¿quién? U vale 0, X vale 0 también, menos la demanda. Entonces, un valor negativo es esta M positiva, esta M grande, mayúscula. Este 13, pues, corresponde a F en 1, y otra vez esta M mayúscula corresponde a U que vale 0, más X que es 1, menos la demanda, que la demanda, por cierto, etapa 1 ahora vale 3, entonces es un valor negativo, una diferencia negativa, volvemos a tener esta M mayúscula. Este 19 es F en 0, 1, 2, más otra vez hay una diferencia negativa, 0 más 2 menos 3, pues es negativo, tomo acá. Y finalmente estos dos valores, pues que corresponderían a, esta suma sería F en X3, que es el penúltimo, más M2, de quien U vale 0, X vale 3 y la demanda también vale 3. Entonces debe ser M2 en 0, ¿sí? F en 3 y M2 en 0. Entonces M2 en 0 la tengo aquí arriba, es este 70, aquí está. Y el F3, F en 3, me voy a los costos de producción, y F en 3 es 27. Entonces, es esta suma que está aquí, 27 más 70, ¿sí? Y este segundo valor, pues será el correspondiente, este de acá, sería el F en 4, cuando X vale 4, más M2, ¿en dónde? En U que es 0, X que vale 4 y la demanda que vale 3, entonces esto debe ser M en 1. Es este 68 que estoy sumando de aquí arriba, con el correspondiente F de 4, y el F de 4 es, 32. 32 más 68, ¿no? Entonces, el mínimo está entre este que son 97 y este que son 100, entonces me quedo con 97, 4 por 0, 0, me quedo con 97, y el de 1 de 0 es 3, que es la demanda, menos el valor de U que es 0, es 3, ¿sí? Y entonces, ya terminamos los cálculos. Lo siguiente es determinar la solución. Entonces, a partir de la etapa 1 nos vamos para adelante. Entonces, el costo mínimo de producción, porque así está definida el objetivo en producción,
es minimizar los costos. Entonces, esto viene a ser mi Z asterisco. Entonces, mi Z asterisco, que es el costo mínimo de producción, por definición es M1 de 0. Y entonces, o M1 de U, y en este caso U vale 0. Entonces, M1 de 0, que es 97. Ese es el costo mínimo de producción. ¿Cómo logramos ese costo de producción? Pues nos vamos para acá. La compañía, para lograr este costo mínimo, debe producir. Me quedo con el D1 de 0, que es 3. ¿Qué significa? Que en la etapa 1, con 0 unidades en inventario, debo producir 3. Esta producción de 3, si me dejan regresar aquí a las demandas, lo que busco es minimizar costos, pero satisfaciendo demandas, ¿no? Y puedo o no tener inventario en el camino. Entonces, esa producción de 3 resulta que satisface la demanda del primer periodo. Entonces, se producen 3, esto satisface demanda, y eso quiere decir que para el segundo periodo entro con 0 en inventario, porque esta producción de 3 satisface la demanda y se van, no me sobra nada. Entonces entro nuevamente con 0 en inventario. D2 de 0, si nos vamos a cálculos de etapa 2, D2 de 0 es este que está aquí, dice que vale 2. Entonces, debo producir 2. Otra vez esta producción de 2 me satisface la demanda correspondiente del periodo. Entonces, no me sobra nada, se satisface esa demanda, se va esa producción de 2 unidades y vuelvo a entrar al periodo 3 o al siguiente periodo con otra vez 0 unidades en inventario. Y debo producir, de acuerdo a esto, D3 de 0 debe ser 4. D3, me voy por acá, y aquí está, D3 de 0 dice que vale 4. Entonces, se producen 4, lo que nuevamente aquí iba yo a poner esto satisface demanda en 1, se va. Esta producción de 2 satisface demanda 2, se va. Estas 4 unidades ahora me satisfacen demanda 3, porque la demanda en ese periodo era precisamente estas. Ay, chirrión. 4. Sí, dije 4. Demanda 3, pero son 4 unidades, perdón. Y eso quiere decir que si satisface demanda, se van las unidades, vuelvo a entrar con 0 en inventario, y estas 2 unidades producidas deben satisfacerme la demanda en el periodo 4. ¿Es el caso? Sí, son estas 2 unidades, ¿sí? Entonces, para lograr el mínimo costo de producción, que son 97 unidades, o regreso a los miles, 97,000, la compañía debe producir 3 unidades en periodo 1, 2 en el 2, 4 en el 3 y 2 en el 4, o satisfacer finalmente las demandas en cada periodo, manteniendo inventario tanto al principio como al final, que era un requerimiento. Aquí está. Inventario actual es de 0 y no se desea ningún inventario al final. Entonces, inventario al principio debe ser 0, pero al final también. Entonces, eso cumple esa condición la cumple este último programa de producción. Se producen 3, 2, 4 y 2 respectivamente, que satisfacen igual respectivamente las demandas en cada periodo, y se mantiene el inventario particularmente al principio y al final, que es lo importante, en ceros. ¿Sí? Entonces son nuevamente 2 ecuaciones recursivas. Seguimos haciendo cálculos de atrás para adelante, así los haremos en todos los modelos. Y aquí con producción lo que se busca es satisfacer las demandas al mínimo costo total y satisfacer igualmente las condiciones propias de cada modelo con respecto a inventario. En este caso era no quiero inventario al principio y no quiero inventario al final. Bueno, resulta que no hay inventario nunca, ¿no? Aquí, si esta producción de 3, 2, 4, 2 fueran superiores a la demanda, solo se satisface la demanda y las unidades restantes o sobrantes tendrían que guardarse en el almacén. Y entonces, por ejemplo, si esta primera producción fuera de o hubiera sido de no 3, sino 4 unidades, entonces satisfago la demanda que solo son 3 y aquí entraría con 1 unidad.
que tendría yo que tener en almacén para el siguiente periodo. D2 de 1, vamos a ver si esto nos arroja una solución factible. D2 de 1 dice que es 1. Entonces, una en inventario más una en producción satisface la demanda, que eran 2 unidades, y volvería yo a entrar con 0 al siguiente periodo. ¿Sí ven la diferencia? De excedernos en cuanto a producción, exceder la cantidad de demanda. Sí. Sí, profesora. Ok, entonces el objetivo es satisfacer las demandas. Si producimos menos, pues por supuesto no se satisfacen estas demandas y entonces no se logrará el mínimo costo. Si producimos más, pues se pueden almacenar de manera que se utilicen en el periodo siguiente o en alguno de los periodos siguientes, pero deberá al final de cuentas pues satisfacerse la condición igualmente de mantener inventario tanto al principio como al final, por lo menos, que era el requerimiento, en ceros, ¿sí? Vamos a ver entonces rápidamente otro caso. Este es un poquito más complejo en el sentido de los costos, pero bueno, es un fabricante que tiene una orden de 12 locomotoras, las cuales serán entregadas 3 cada año. Aquí ya están fijas las demandas para cada uno de los años durante los próximos 4 años. Entonces, es un proceso, por supuesto, de 4 etapas, ¿no? Y esta entrega de 3 cada año, pues son nuestras demandas, ¿no? Aquí ya podríamos establecer que las demandas, la voy a poner como DI porque finalmente es igual en todos, son 3 y la I pues va desde 1 hasta 4, que son las etapas, ¿no? Para lograr entregar estas 12 que se tienen que producir. Ahora, los costos aquí varían un poco dependiendo del año en que se fabriquen y que se produzcan, y dependiendo también de si se hacen en lo que se denomina producción normal o producción extra. Entonces, el costo normal son para el primer año 350 por unidad, más 375 en costo extra, es decir, hay una unidad para el primer año, una unidad que se debe producir la capacidad de producción normal es solo una unidad, a un costo de 350, pero se pueden producir 2 más con producción extra y con un costo extra de 375. Sube 25 por unidad al producir estas 2 más. Entonces, el primer año se pueden producir máximo 3, el año 2 se pueden producir máximo 4 con estos costos respectivos, el año 3 se pueden producir máximo 6 y en el año 4 máximo 6 también. Entonces, producción máxima pues 6, ¿no? Pero particularmente para años 3 y 4, y la mínima pues sería 3 para este año 1, ¿sí? Entonces la producción varía dependiendo del año y los costos también varían dependiendo de si se hace en condiciones normales o en costo extra, ¿no? O si tienen costo extra. Las locomotoras pueden entregarse al final del mismo año en que se producen o pueden almacenarse a un costo de 30,000 cada una para ser embarcadas en un año posterior. Por lo general, el fabricante tiene una locomotora almacenada y desearía al final tener 3. Estas son condiciones particulares de inventario al principio y al final del proceso, ¿sí? Y, bueno, queremos, por supuesto, pues determinar un programa de producción que cubra todos los requisitos a un costo total mínimo. Entonces, ya habíamos establecido, es un proceso de 4 etapas, son 4 años los que vamos a analizar. La capacidad de producción es la suma, ¿no?, de las capacidades de turno normal y turno extra, pero aquí sí son dependientes de cada etapa, porque en la etapa 1 solo puedo producir hasta 3, en la etapa 2 decíamos 4 y aquí sí 6 y 6. Entonces, por eso es que digo que voy a fijar FJ de X como M mayúscula si en la etapa J no se puede cumplir ese nivel máximo de producción. Entonces, con estos costos y estas capacidades de producción, pues genero esta nueva tabla con producción X desde 0 hasta 6, ¿no?, en condiciones generales, pero F1 de X son los costos del primer año, solo tengo posibilidad de producir hasta 3 y producir más pues ya me costaría muy caro, entonces pongo esas M's mayúsculas. Año 2 puedo producir hasta 4, pero 5 y 6 ya no es posible, y años 3 y 4 pues sí decíamos que se podían producir todas, y estos costos pues son también dependientes de
primera unidad en el año 1 vale 3.50, pero las 2 unidades restantes ya salen a 3.75. Entonces, por eso son estos costos, 3.50, luego 3.50 más 3.75 y luego 3.75 por 2 más 3.50, ¿no? Y lo mismo con los demás. Aquí creo que me falta un 0. Esto debe ser 1.140, no puede ser 114, ¿no? Bueno, entonces, de esos costos iniciales y pensando que la producción máxima es 6, aunque no en todos los años es posible, pues le meto estas M's para no hacer esa producción que implicaría costos muy altos. Ahora, la forma más fácil de asegurar un inventario al final de 3 locomotoras es aumentando en 3 la demanda en la última etapa. Entonces decíamos que todas las demandas valían 3, pero en el último año la voy a aumentar en 6 para que sea producción de demanda más las 3 que quiero almacenar. ¿Sí lo ven? Esto satisface o me ayuda a satisfacer, a final de cuentas, las condiciones finales de inventario, particularmente la del final, ¿no? Al final quiero tener 3 en inventario, entonces, ¿cómo me aseguro eso? Pues produciendo esas 3 unidades extras a las 3 que debía yo producir por demanda. El máximo inventario es de 5 porque resulta que siempre hay una almacenada, entonces la U corre de 0 a 5 y tenemos costos de inventario, en realidad son independientes de J, entonces son simplemente I de U, que son 30 por U, que son estos 30.000 por unidad, esto que está aquí arriba, se almacenan a un costo de 30 por unidad, entonces esos son los 30 de U y pues fijamos como siempre el MJ de U como M mayúscula, siempre que U sea mayor que 5, que excede nuestra capacidad de almacenamiento, o menor que 0, que finalmente no puede haber valores negativos. Entonces, ahora sí, de atrás para adelante, etapa 4, pues hacemos cálculos con esta ecuación recursiva y obtenemos pues esos valores. No me voy a detener aquí mucho en el asunto. D4 de U es 6 menos U, D4 menos U, perdón, es 6 menos U para definir el D minúscula 4 y la U corre de 0 a 5. Entonces corremos 5, 4, 3, 2, 1, 0, obtengo valores correspondientes y los Ds que le corresponden. Los resumo en esta tabla. De ese resumen me voy a valer para estos costos de acá. Entonces, etapa 3, otra vez cálculos de etapa 3, cambio ecuación recursiva, 30 de U más el mínimo sobre X de F3 de X más M4 de esto que está aquí. Esta D mayúscula ahora vale 3 y U sigue valiendo de 0 a 5. Corremos M es 3 de 5, de 4, de 3, de 2, de 1 y de 0. Acá están. Tomando, ya sabemos, este F de 3 pues son los costos, aquí los retomé de la tabla inicial, los costos de producir desde 0 hasta 6 unidades en esta etapa 3, y los M4 pues son los que están arriba, también resumen de los cálculos anteriores, de producir igual para valores desde 0 hasta 6. Este 570 en 6 no hay, ok. Son cálculos de etapa 3, los resumo aquí y retomo los costos de producción de etapa 2, que si se acuerdan no era posible producir ni 5 ni 6. Entonces, hago misma ecuación recursiva, J igual con 2, y pues hacemos aquí cálculos. Aquí hasta puse etcétera, pero bueno, hay que variar ahí los valores de U desde 5 y aquí 4, 3, 2, 1 hasta llegar al 0. Resumo aquí los que tenía yo de etapa 4, los que hice de etapa 3, los que se hacen de etapa 2, el etcétera, pues aquí están todos los valores intermedios, y pasamos a etapa 1. Cambian ligeramente las cosas. Retomamos ecuación recursiva de etapas anteriores. La demanda, el D1 es demanda menos U, pero la U, que tiene que ver con inventario y otra vez condición inherente del inventario propio en esta etapa 1, regreso a las condiciones del problema y dice, por lo general el fabricante tiene una locomotora almacenada. Entonces, al inicio del proceso, otra vez es una condición particular de la última etapa de los cálculos, pero primera del proceso, es que en el inventario hay una unidad. Entonces, U para la etapa 1 solo puede valer 1. Es lo que se tiene en almacén en el momento en el inicio del proceso.
Entonces solo calculamos M1 de 1 con esta ecuación recursiva, vale 5.680 y el D1 de 1 vale 2, que es diferencia entre 3 menos 1. Y entonces ya generamos la solución a partir de ese valor de ese cálculo de etapa 1. Mi Z asterisco ahora es M1 de 1 y vale 5.680. ¿Cómo se logra ese costo mínimo? Pues se deben producir en la etapa 1. Este es el valor que está aquí arriba. En la etapa 1, con una en inventario, se deben producir 2. Entonces, una almacenada y 2 que se producen satisface mi demanda, que eran 3 unidades, ¿sí? Eso quiere decir que para la etapa 2 entro con 0 en inventario. De 0, si nos fijamos aquí en la tabla, que por eso tenía yo aquí el resumen, de 0 es 3. Entonces, eso me satisface la demanda en 2, o la demanda 2, lo que quiere decir que entro nuevamente con inventario en 0. De 0, aquí está en la tabla, vale 3, otra vez me satisface, esta producción de 3 unidades satisface la demanda correspondiente, y entonces entro al cuarto periodo con otra vez 0 en inventario y debo producir de 4 de 0, dice que debo producir 6. Esa producción de 6 es mi demanda en 4, que queda satisfecha, más las unidades que tenía yo que inventariar para el siguiente periodo. Es decir, aquí por eso ponía yo esto. Para el siguiente periodo de 4 años empezaríamos con un D1 de 3, porque estas 3 que me sobran de almacén las guardo para el siguiente nuevo periodo. Al siguiente periodo, otra vez de 4 años, o volver a analizar los 4 años siguientes, entraría yo ya no con un inventario, como decía aquí, sino ahora con 3, que son las 3 que me sobran de aquí, que quería tenerse de inventario, ¿sí? Entonces, en resumen de esto, la producción es, con una locomotora en inventario se deben producir 2, para entregar 2 más 1 son 3, con 0 en inventario en el periodo 2 se producen 3, en el siguiente igual, o sea, son 3 y 3 en años 2 y 3, y finalmente con 0 en inventario se deben producir 6 para entregar 3 y tener inventario de 3. Esto satisface las condiciones del problema de producción, que por un lado habla de minimizar costos, por otro lado de satisfacer demandas y por otro lado condiciones de inventario. Entonces, se tiene un inventario de una unidad al principio, no se tiene inventario al final, al inicio del último periodo, pero al final me quedo con 3 inventariadas. Esas eran las condiciones que establecía esta situación de producción, ¿no? Tiene una locomotora almacenada y desearía incrementar a 3 al final de los 4 años el inventario. Entonces, se satisfacen el objetivo, que es minimizar costos, y se satisfacen demandas y condiciones de inventario. Esos son los requisitos para nuestro modelo de producción, ¿sí? ¿Cómo vamos? Aquí simplemente hay que tener, a diferencia de inversión, hay que tener cuidado con los elementos que son, en este caso, U, que corresponde a inventario, y X, que corresponde a producción. No van de la mano, como si lo iban en inversión. Un último ejemplo, nada más para ilustrarles. Compañía que produce refrigeradores, tiene las ventas, la siguiente estimación de ventas, ¿no? Para el próximo año, entonces 3, 2, 4, 6, que corresponderían, esta estimación de ventas corresponderían a las demandas, por supuesto, para cada uno de los trimestres, ¿no? Del próximo año. Se desea un programa de producción que satisfaga demandas al mínimo costo total. Ha decidido incrementar el inventario de 0 a 2, es decir, al inicio tiene un inventario de 0, pero al final querría 2. Y lo que se almacene tiene un costo de 5,000, ¿no? Entonces, los costos en miles, pues se dan aquí en la tabla. Capacidad de producción para el primer trimestre 3, con costo individual de 3,25. Para el segundo trimestre hasta 4, con 3,45 de costo. Para el tercero 6, con 3,70. Y para el cuarto 8, con 405. Es un proceso claramente de 4 etapas, ahora son trimestres, y la capacidad de producción pues es nuevamente diferente en cada etapa. Entonces,
formulamos de acuerdo a esto la tablita de costos de producción y pues tendríamos que para la primera etapa pues solo tengo producción máxima 3, entonces producir de más pues no hay manera, ¿no? Etapa 2, mi producción máxima es 4, esto se ve aquí, siguiente etapa hasta 6 y última hasta 8, entonces de aquí obtengo estos costos de producción. Las demandas decíamos que son 3, 2, 4 y 6, pero más 2 que se quieren de inventario, que otra vez para garantizar ese inventario, pues lo que debo hacer es sumárselas en la última etapa para satisfacer demanda más inventario. Costos de inventario 5 por U, inventario pues en principio puede ir de 0 hasta producción máxima, que en este caso es 8. Y cálculos, etapa 4, etapa 3, etapa 2, finalmente etapa 1 con condición inherente de la etapa 1. ¿Cómo es el inventario al inicio? 0. Entonces, U solo puede valer 0. Calculamos M1 de 0. El costo mínimo entonces de producción es el Z asterisco, que es M1 de 0, 6.225, o si le regresamos los miles, ¿no? Ya estaría en términos de 6 millones y fracción, y se logra produciendo 3, 2, 4, 8, con inventarios siempre en 0. Esto satisface demandas, pero al final, aquí estoy satisfaciendo demanda 1, aquí demanda 2, que eran de 2 unidades, la demanda 3 en el tercero, y en el último es la demanda más, creo que eran 2 unidades para inventario. Entonces se satisfacen demandas al mínimo costo y se satisface condición de inventario. Al principio no hay y al final me quedo con 2, ¿sí? Entonces producir demanda en cada trimestre y mantener inventario en ceros, salvo al final que se aumenta en 2 para el siguiente periodo o el siguiente proceso, ¿sí? Entonces regreso aquí con ustedes. ¿Preguntas de producción? ¿Qué pasó? ¿Ya se fueron a comer? ¿Decías, Suriel? Que de momento ninguna. Ok. Nuevamente les voy a subir este archivo de producción que trae los elementos, las ecuaciones correspondientes y bueno, y en este caso, más allá de un ejemplo, pues un par de ejercicios detallados, pues para que sigan ustedes los cálculos y efectivamente no haya dudas de producción, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, si no hay observaciones, les subo el material de producción para que lo analicen y ya tenemos 2 modelos, ¿no? Ya tenemos inversión y ya tenemos producción. Tienen sus diferencias, ojo con eso, pero ambos manejan 2 ecuaciones recursivas, una exclusiva de la última etapa y otra para las n-1 etapas restantes, e igualmente se hacen los cálculos de atrás para adelante. Perdón, de hacia atrás, pues. Sí, de atrás para adelante. De hecho, ese sentido de resolver las ecuaciones recursivas, que es hacia atrás, lo vamos a aplicar, decía yo, en todos los modelos. Entonces ya tenemos inversión y ya tenemos producción. ¿Estamos listos para esa primera parte? Sí, profesora, todo bien. Ok. Entonces, jóvenes, si no hay observaciones, les subo este material de producción y me preparo para la siguiente sesión, que ya es próximo miércoles, y el siguiente modelo. La idea es que les presente yo todos los modelos y luego sorteemos a qué equipo le toca qué modelo y entonces ya les corresponde a ustedes exponer, digamos, la parte práctica del modelo correspondiente, ¿sí?
Sí, profesora. Bueno, entonces, jóvenes, como están muy calladitos y yo ya hablé mucho, ya me voy. Nos vemos miércoles. Les subo este archivo y los veo el miércoles para continuar. Sí, profe. Está bien, maestra, nos vemos. Bueno, hasta luego. Gracias, Hasta luego, maestra. profesor. Buen fin de semana. Hasta luego, igualmente. Gracias. De nada.